Agonía de la 4T. A todos los seres humanos nos llega la etapa de decadencia física e intelectual y AMLO se ha tenido que enfrentar a ello desde el inicio de su sexenio. Continuamente comete errores al pronunciar palabras como Badiraguato o se equivoca al dar algunas fechas, como por ejemplo que Porfirio Díaz terminó en el 2011 su mandato. La salud del presidente es de interés público, pues las enfermedades crónicas limitan las decisiones presidenciales. Desde el inicio tomó la decisión de abrazos y no balazos como estrategia para frenar la inseguridad y la violencia. Los malandrines lo tomaron en serio y al final del sexenio contaremos 200,000 fallecimientos dolosos. Casi todo el país está bajo la tutela de los grupos organizados. 60,000 desaparecidos y sigue culpando al pasado. Tomó la decisión de suspender la compra de medicamentos y no midió las consecuencias. Sin medicamentos para el cáncer y la terrible realidad de miles de fallecidos, la semana pasada pacientes con SIDA protestaron por la falta de sus medicamentos y, en general, el desabasto abarca todo el sistema de salud y ahora en su delirio nos dice que construirá una megafarmacia con todo lo que se necesite. ¿Burla o locura? Constantemente en sus mañaneras se burla de los que considera sus adversarios y a Xóchitl le emuló pregonando gelatinas. En la historia del mundo no existe un caso así, en donde el presidente se burle cual bufón de feria. También lloró, en verdad, cuando le descubrieron la casa gris de su hijo, el mayor, y aseguró que eran mentiras. Raúl Olmos, periodista, en su libro La Casa Gris, mostró documentos que confirmaban el conflicto de interés. Vayamos un poco a la historia. En la Alemania de los 40 del siglo pasado, Adolfo H. le daban metas y pericazos para mantenerlo erguido y que aparentara una excelente salud. En 1945 le dijeron que la guerra estaba perdida y vociferó contra sus generales y el pueblo alemán. Ya no estaba en sus cabales. Es lo mismo que le sucede a AMLO. Tiene demasiados achaques y enfermedades que hace que sus médicos le den cócteles de medicinas y lo muestren como un hombre sano y cuerdo. Por ejemplo, ¿quién en sus cabales diría que el AIFA es el mejor aeropuerto de Latinoamérica? Si fuese una central de abastos, sería creíble. El presidente se aqueja continuamente por sus enfermedades, pero hay una que pocos analistas la han detectado: la paranoia. Piensa que todo el que lo critica es su enemigo, por eso sus allegados le dan por su lado, no lo contradicen y aplauden sus decisiones. Nadie le dijo que al construir el Tren Maya contaminaría los ríos subterráneos y que la porosidad de estos ocasionarán terribles accidentes. Y además se talaron 10 millones de árboles, acelerando el cambio climático. Otis es el ejemplo de estas catástrofes que ocurrirán de continuo. ¿Y qué pensar de un presidente que no va a las calles de Acapulco porque dice que sus enemigos ya prepararon un escenario para que se lamenten en coro? Él siempre ha soñado con ser el mejor presidente de la historia. ¡Qué necedad! Pero lo que sí va a lograr es que será el presidente con más mentadas. Pues ya el deporte favorito de un pueblo que se ha dado cuenta del fraude y la tragedia que significó la 4T y AMLO. También por el lado ideológico tenemos una agonía de la 4T y AMLO. En los 40 del siglo pasado existió un genio de la propaganda ideológica, Goebbels. Utilizó todos los medios posibles para adoctrinar a todo un pueblo. Un ejemplo de esto son las películas documentales El Triunfo de la Voluntad y Olimpia. Pero hay que reconocer en su descargo que estos dos documentales son una obra maestra, dirigidos por la cineasta Leni Riefenstahl, consentida por el propio Adolfo H. Y esto viene al caso porque Pigmeno Ibarra, según Ciro Gómez Leiva, es el Goebbels mexicano, pero lo que se le olvidó al periodista es que sus productos chatarra, sus documentales, sus churros, pues son malísimos. Por ejemplo, en el documental del AIFA pone a López Obrador como estadista, como el visionario que AMLO quiere ser recordado. En este documental, la nueva paranoia del mundo es producto, dice López Obrador, de los ingenieros y arquitectos militares. Los pone como unos genios de la construcción. Otra parte de la historia nos dice que Adolfo H. pensaba que dejaría su legado por 1000 años para los alemanes. Y se creía arquitecto y se proponía construir la ciudad de Germania para ser recordado
pasado por la humanidad. La historia nunca lo absolvió. En el documental de Dos Bocas, AMLO aparece mimado y abrazado por los trabajadores de la construcción. Es una escena de mal gusto, sin el rigor de un documental bien hecho. Se aventó otra puntada cuando realizó un documental de AMLO en Paseo de la Reforma para que AMLO se luciera y mostrara a los defensores del INE que estaban equivocados, que él era el papas fritas de la película, papá. Ahí en medio de la masa de extras pagados, otros les llaman acarreados, López Obrador agradecía las muestras de cariño de los extras. Lo que sea de cada quien, sí resultó un buen actor, pues hacía su papel a la perfección y se sentía el Marlon Brando de los pobres. En El Nuevo Padrino, que yo creo que pronto va a salir como documental, el actor principal va a ser él. Curiosamente, a Epigmenio le dio el soponcio y ya mero entregaba los tenis. Se desvaneció a la mitad del camino, pero se levantó y siguió con su cámara. Los 150 millones que AMLO le regaló y la condonación de 32 millones de pesos a su empresa Argos hizo que emergiera este Scorsese mexicano de nueva cuenta. Pero este ridículo ha llegado demasiado lejos. Hace 10 días se estrenó Claudia, el documental, dirigido por el hijo de Imaz e hijastro de Claudia Sheinbaum, en el Teatro Metropolitan. Se ve que el joven Imaz es un fan de las películas de superhéroes. Pospone a su mamá como la heroína indiscutible del 2024. Veamos. Claudia participó en los 60 del siglo pasado contra la guerra de Vietnam, y con esta simple participación en una marcha se detuvo la guerra en el país asiático. Ese fue uno de los primeros triunfos de Claudia. El tío Sam le tuvo miedo, ya sabiéndose con superpoderes. También participó en el movimiento del 68. Hizo que Díaz Ordaz temblara de miedo y por eso la masacre. Pero Claudia formó un super escudo en su derredor y las balas del ejército rebotaban y por eso salió ilesa. También evitó que Imaz, su en aquel entonces esposo, y Bejarano recibieran sobres amarillos. Desde entonces, todo aquel que acompaña a Claudia es honesto. Incluso como Kiko acusó a Imaz con López Obrador de que era pura tranza. También evitó la caída del colegio Repsamen en el 2017, pues no otorgó los permisos de construcción, pues fuese a haber un accidente lamentable. A pesar de que desde entonces ya juntaba cash para su campaña, no quiso dinero mal habido y metió a la cárcel a los corruptos inspectores. También evitó la caída de la línea 12 hace 4 años, pues no tomó ningún centavo para el mantenimiento del metro. Inclusive metió al frescobote a la directora del metro, a Serranía, por ineficaz y por mediocre. Bueno, la realidad es que este falso documental es aburrido y lleno de mentiras. La revista Proceso hizo un reportaje en Zacapu, Michoacán, la semana pasada, en donde Claudia iba a decir uno de sus discursos ya agotados y aburridos. Pero proyectaron Claudia el documental mientras llegaba. La gente, buena y sabia, ni peló el documental. Miraban su teléfono y platicaban bien felipes. La decadencia ideológica prácticamente ya alcanzó a la 4T, más bien su decadencia y agonía. Hasta la próxima con un tema por demás interesante.